ya en el mes. Estamos ya completando este 11º mes, y bendito es nuestro Padre Celestial que nos da siempre nuestra voz. Bendito aquel que venció potestades y principados. Bendito a nuestro Dios que desde el principio nos dio un corazón liberal y nos dio también nuestras manos y nuestro trabajo para que esa liberalidad en el nombre de Cristo Jesús, esa sea el ojo bueno. Y bendito seas por ese ojo bueno, porque en el nombre de Cristo Jesús, ese ojo liberal siempre nos mostrará a esa vid verdadera, a su sombra, a nuestro trabajo, nos mostrará nuestro cuello, nos mostrará, Señor, la ratificación de tu posición y de nuestra posición, de nuestra identidad en ti, porque nuestra lucha, más que lucha, nuestra ratificación, nuestra juventud, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es eterna, porque nuestra juventud es unir, Señor, nuestra niñez y nuestra juventud, Señor, darle sentido a nuestra unción, a esas barbas de Aarón, a ese Señor, a ese sacerdocio santo de justicia que sigue, Señor, completando. Y qué mejor que un Shabbat en donde, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra morada, bendito sea nuestra morada, porque ese es nuestro Shabbat, nuestra morada sea celestial. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la morada de los incompletos, la morada de esos que cayeron, la morada de, de esos que desobedecieron, la morada, Señor, de esos ángeles que no quisieron volver a tu morada, pues esa, Señor, sea justamente de sus potestades y de sus principados, pero en cambio la de Cristo Jesús, la eterna, esa sea, Señor, la casa que vamos edificando, la casa que es de tu dabar, la casa, Señor, de oración, la casa, Padre, en donde siempre el que es más alto, el que nos sirve, es el que resplandece, es el que, Señor, nos trae a completar esta semana y es el que es el Señor de Shabbat, porque en el nombre de Cristo Jesús es aquel que empezó la buena obra en esta semana. Y Señor, hoy nos da de su misericordia, hoy nos da de su liberalidad para poder, a voz en cuello, pues poder en el nombre de Cristo Jesús llevar la liberalidad de esa sabiduría, Padre, que quitó el reproche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Bienvenidos. Erika, no sé si se pudo conectar, me compartía, no sé si pudo la pregunta o un poquito, eh, un poquito se pudo entender porque, bueno, yo estoy contento, pero estoy contento porque más que expresarlo se puede dar forma a algunas cosas que tenemos que seguirlas viendo y tenemos que seguirlas llevando a efecto en nuestras vidas, en este mes, en este próximo año que viene, y en especial, pues, hacer de ese ojo bueno, pues, llevar la identidad que Cristo Jesús nos va dando. Así que, eh, no sé si Erika, Mía, Adri, Katia, bienvenida, Carmita, Lina, ¿tienen tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, estábamos compartiendo ya un poquito, así que no sé si hay alguna pregunta, sino para continuar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Marquito, perdón que le interrumpa. Ya me olvidé si profundizamos sobre eso. O sea, sí profundizamos, pero no recuerdo sobre los 7 espíritus en la menorá, que ese vendría a ser el ojo bueno, ¿verdad? Lo Porque dice que interesante, los 7 espíritus envían a 7 ojos para que revise la tierra. lo interesante, nuevamente, lo interesante, lo interesante de esto es que Cristo Jesús habla del ojo
liberal. Eso sí es, eso sí es una connotación clave. Entonces, si hablaríamos del ojo bueno, pues Dios es bueno y claro, hablaríamos de la bondad y todo, pero ahí es donde con qué le relacionamos al ojo liberal. Y para relacionarle al ojo liberal, resulta ser que el que le relaciona al ojo liberal es el mismo Cristo Jesús. Y por eso, el que le da el sentido del ojo liberal eh, es, es Cristo y es 2 Corintios 11:3, que es lo que revisábamos del domingo. Entonces, ahí es donde entramos a ver el ojo y la liberalidad. Muy buen sentido. ¿Sabe para qué? Porque pucha, con tantas cosas nuevas, uno tiene muy grabadas las cosas, en cambio, las cosas, ¿cómo se podría decir? Las cosas ya establecidas. Entonces, por eso, lo que hace la Biblia, lo que nos va renovando, lo que me doy cuenta, es que toda la Biblia es para renovar las cosas que Dios quiso establecer. Y a veces no borrarles las que nos establecieron, sino por el contrario, darle sentido a las que nos establecieron. Pero no necesariamente las cosas establecidas se van renovando. En cambio, la palabra siempre nos va renovando incluso las cosas establecidas. Así que aquí tenemos dos cosas para entenderla. El ojo el ojo de Dios, los 7 espíritus, perfecto, ya está claro, eso tenemos claro. Pero ahora, aparte de los 7 espíritus, aquí tenemos la parte del ojo liberal. Sí, entonces, ¿de dónde sale este ojo liberal? ¿Y por qué no está relacionado directamente con los 7 espíritus? Y sin embargo, ¿con qué lo podemos relacionar directamente? Así que lo vamos a leer. Sí, hasta ahí estamos bien. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo Jesús. Así es como tengo yo. ¿Cómo tiene usted, Erika? Pero un ratito, Marquito, porque estoy ahorita recién llegando. Bueno, alguien más si tiene, mientras alguien más, estamos en 2 Corintios 11:3. Y este versículo, no hay problema, podemos tomarlo así, directito, porque los versículos anteriores. A ver, 2 Corintios 11:3. Ajá. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Mire, de la sinceridad con Cristo. Ah, ¿sí ve? Entonces yo tengo... Sincera fidelidad tengo yo, perdón. Perdón, de la sincera fidelidad. ¿Ya? Entonces, por eso es. Entonces aquí, para no hacernos bolas, lo que aquí dice es de la liberalidad. Entonces, ¿quién es el liberal? ¿Quién es el liberal? Cristo. Cristo, exactamente. ¿Y Cristo qué dice? Y Cristo habla del ojo liberal. Entonces, ¿cuál es el ojo liberal? Entonces, mire, Cristo está hablando de Cristo mismo y está hablando de Cristo desde el principio, de Cristo el liberal. Pero Cristo es espectacular porque lo que le dice es la liberalidad mía es unida a la liberalidad de el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios, los 7 ojos de Dios, las 7 lámparas de Dios, pues chévere, esas 7 lámparas las tenemos. Pero el momento que le vemos ya en su aspecto de unidad, y obviamente le vemos, porque aquí esta es una expresión de unidad de los 3,
Porque ¿quién es el liberal? El espíritu. ¿Quién es el liberal? ¿El espíritu, el padre o el hijo? ¿Quién es el liberal? La unidad. Amén, amén, amén. Entonces, aquí la unidad. Entonces, la unidad, esa, ay, esa unidad representa la liberalidad. Y por eso este versículo es clave, porque aquí le está presentando, le está presentando a Adán, le está presentando, o sea, le está presentando la creación, le está presentando los inicios de la creación. Pero si usted va a los inicios de la creación, ¿en qué parte habla en qué parte habla en dónde estaba Cristo? ¿En dónde estaba el Padre? ¿En dónde estaba el Espíritu? ¿En dónde estaba? Pero aquí viene Pablo y dice, resulta ser que este versículo, Pablo le está viendo a la serpiente, está viendo Génesis, pero le está viendo a Cristo, porque dice, vuestras mentes sean desviadas de la liberalidad, del ojo liberal de Cristo, es decir, que ahí ya estaba. Entonces, ahora sí, busquémosle, si ahí estaba el ojo liberal de Cristo, ¿estaba o no estaba? ¿Cómo nos damos cuenta de que estaba? Por el sentido de la unidad, ¿ya? Entonces, Cristo, primero, Cristo es la unidad, Cristo es liberal, eso es lo que está diciendo Pablo. Cristo, ¿quién está diciendo que es liberal? Cristo está diciendo que es liberal el Espíritu. O el Padre. Ajá, Cristo está diciendo que es liberal el Padre. Amén. Y mire lo que dice Santiago. Vamos a Santiago. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Leo, Marquito. Por favor, con gusto. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Ya, perfecto. Ya, imagínense. Pida a Dios y Dios no le va a echar en cara, eso es lo que dice. Otra versión, por favor. Katia, Carmita, Adri, Lina, por favor. Sin... Otra versión. Mía, bueno, quien tenga una otra versión. Abundantemente, dice la mía. Abundantemente. Carmita, ¿qué tiene su versión? Abundantemente, Pastor Marquito. Abundantemente. Y entonces, si vemos ahí, sí, sí. Carmita, algo quería decir. Le leo todo. Bueno, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y dale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya, ok. ¿Quién no sabe este versículo? ¿Y quién no le ha pedido? Entonces, el rato que le pide sabiduría a Dios, ¿por qué le pide sabiduría a Dios? Bueno, vamos con otra versión, pero Marquito, yo creo que a diario le pedimos sabiduría a Dios. pero aquí dice, ¿por qué no le pide a Dios y le pide a Dios? Y entonces, a ver, si le está, entonces, ¿cuánto le da Dios de sabiduría? Y sin embargo, Literalmente. Marquito, yo tengo aquí una versión que dice, y el cual dará liberalmente. ya ve. Uy, ya ve, qué chévere que hay alguna versión, incluso le tiene así por escrito,
Por eso nosotros necesitamos entender lo que es liberal y por eso ya vemos que Cristo es el liberal, ya vemos que la sabiduría es liberal, ya vemos que Dios es liberal. Entonces vemos que lo más fuerte desde Génesis fue la liberalidad. Entonces se da cuenta cómo cobra sentido el valor de la prédica, cómo cobra sentido. Entonces ahí sí tenemos que ver, porque nadie, todo el mundo habla de la sabiduría y todo el mundo le pide la sabiduría y nadie recibe sabiduría a la manera que yo quisiera la sabiduría, porque nadie recibe lo que está pidiendo, porque resulta ser que todo lo que Santiago dice que pida, ¿qué dice que pida? Pida sabiduría o pida sabiduría y liberalidad. Entonces, si las mujeres tienen sabiduría, escuche, las mujeres tienen sabiduría, Dios tiene sabiduría y usted pide sabiduría y pide un montón de veces sabiduría y sin embargo tiene todas las falencias de las preguntas que a usted le falta y tiene o tiene todas las revelaciones mejor, tiene todas las revelaciones del mundo, sabe qué va a pasar en Israel, sabe qué está pasando en el mundo, pero no sabe de la sabiduría liberal, porque resulta ser que sigue pidiendo todos los días y todos los días le falta. Así más o menos podríamos explicarnos. Así que, ¿qué espera recibir? Esa sería la pregunta. ¿Qué ha recibido? ¿Qué espera recibir? ¿Y cómo traduce que ha recibido usted esa sabiduría? Voy a conectarme aquí a mi computadora y ya está mejor, porque ya la batería del teléfono se me va agotando. Ahí sí. Ya, mientras tanto, ahí sí. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Entonces, ¿cómo traduce usted sus peticiones y lo que ha recibido? Alguien puede, a ver, Lina. Usted ha pedido, ha hecho efecto esta oración. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo usted, toda la vida de cristianos, un día o 100 años de cristianos, cómo usted ha visto efectiva esta oración usted? Lina, por favor, de nuevo vamos a ver. Sí. ¿Sí me escucha? Ahí perfectamente. Ya. Bueno, desde que estamos tratando con usted todo lo referente al reino de Dios y justicia, la posición, las vestiduras, el tener nombre, el amor, sobre todo los 10 fundamentos ahorita que nos aclaran el entendimiento de la posición relacionada a la juventud y la juventud, lo poderoso de la juventud, ¿no? Y estaba conversando hace un momento que en verdad Cristo fue joven cuando hizo todo esto, ¿no? Entonces, a mí al menos me ha revivido de lo que le comenté hace unos 2 días, lo que me está sucediendo. Sabe que, o sea, tengo, ¿cómo le digo? Paz, tengo tranquilidad y sé que el mundo no se ha acabado, el mundo continúa. Yo tengo que tener mi posición y darle a ese problema de salud el puesto que tiene que tener. Y a esa muerte, a esos principados y a esas potestades, darles el puesto que tienen. Ni uno más ni uno menos. Y en mi vida no tienen cabida. Entonces, a mí sí, para mí sí ha sido algo muy decidor la presencia de Dios en mi vida. Y veo que esto de la posición es fundamental, la identidad es fundamental. Y el amor tan grande de Dios, tan grande fue, que nos dio esas vestiduras, esa posición, esa identidad con Él, capaz de que podamos vencer a estas potestades, a estos principados. Y como le digo, estoy tranquila y sé que el Señor me ha respondido a lo que yo estaba inquieta, a lo que a mí me llamó la atención y en un momento hasta me atribuló. Chévere. Carmita, Santiago 1:5. ¿Qué ha pasado cuando usted ha pedido? ¿Y qué cosas no han pasado cuando usted ha pedido eso? ¿Qué cosas han pasado? Día que para mí ha sido
la posición, la identidad en Cristo, el tener este tiempo que estamos en eso de los 10 mandamientos, lo poco que he escuchado, porque no me he podido conectar bien y no tengo yo nada estoy anotando nomás y no tengo nada para seguir, para seguir. Entonces, pero para mí ha sido la sabiduría que ahora lo veo, pero sí, hoy no tengo identidad, no tengo posición y no tengo un completamiento. Entonces, ahí todos no tenemos nada, ¿no? Diría que todo se va a ir abajo, como decir. No tenemos un completamiento. Entonces, yo digo, el de completar, yo no he entendido muchas veces del de completar, pero ahora yo entiendo de lo que usted me dijo el día martes y el de saber completar, pero yo sí pido, siempre que oramos con mi esposo a las 5:30 sabemos orar. Yo siempre pido la sabiduría para nosotros como padres y para mis hijos, pues que Dios les muestre el camino verdadero, el camino de verdad, el camino de Cristo. Eso. Entonces, sí, en este tiempo ha sido muy lindo el de verle a Anita, que ella ha crecido espiritualmente y, y eso me alegró mucho, mucho, porque ahora ya no es como antes era el que era, que no, yo pensaba que yo le decía, pero no, ahora eso ha sido, que de lo que yo he pedido, eso yo he visto en Anita y en Edison también, porque sí, en mi hija, pero como es casa aparte, pero yo siempre estoy pidiendo por mi hija y porque ella ahora veo que necesita mucho, porque ellos no entienden nada de eso. Si yo les digo, pero piensan que yo estoy en otra religión, me sabe decir mi tierno, pero bueno, yo no, lo único que yo oro, nada más. Yo digo, oro por ustedes, nada más. Entonces, para mí, como hemos estado hablando también, que fue una pregunta relacionado a lo que yo más antes no me relacionaba. Ahora, para mí, relacionarme con mi familia, más que todo con mi yerno, que era muy complicado esa relación con mi yerno. Y ahora, no, y ahora es una bendición, es algo maravilloso de estar con mi hija y mi yerno y mis nietos y mis hijos. Y ellos también son jóvenes. Y por eso no hay cómo perder la confianza, no hay cómo dejarles, o sea, no, un joven hay que sacar el valor de los jóvenes, del nuestro, el de los demás, así que qué chévere, Carmen, qué chévere. Y entonces ahí sí vemos que lo que nosotros pensábamos a veces que no recibíamos, resulta ser que eso es, eso es una sabiduría liberal, pues, tremendamente liberal lo que me acaba de decir usted. Y cómo yo me puedo pasar explicando todo lo que trato de entender y de que se entienda, pero resulta ser que en la práctica eso es lo que estamos recibiendo. Y si recibimos eso, resulta ser que eso es lo que podemos mover. O sea, ¿qué le voy a decir, Carmita? ¿Qué voy a explicarle de liberalidad si usted me acaba de dar una clase de liberalidad? Adri. Anita me estaba escribiendo. Porque son jóvenes, se da cuenta, y ellos nos dan una clase de juventud. Si nosotros queremos explicarle todos los problemas de la juventud, ellos siempre nos van a dar una clase de juventud porque ellos viven la juventud. Entonces no hay que dejar que pierdan y por eso, eh, ¿cómo es? Que Anita Cris, Ani Cris, pucha, se le veía rejuvenecida, se le veía joven, entonces eso no se puede perder. No juvenil, ¿no? Por si acaso, no. Joven es diferente a neófito. Adri, algún comentario, por favor.
¿Cómo usted? Porque este pasaje yo creo que a todos nos hace ver cómo Marquito, esto del tema de la liberalidad a mí me, ¿cómo puedo decir? Conmueve mi ser. Porque muchas veces uno en la ignorancia de, no solo de la palabra, sino de Dios mismo. Muchas veces uno pide, 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 pide y cree que, por los hijos, por ejemplo, y cree que lo que está pidiendo es lo correcto. Pero hago un recuento y cuando uno le pide a Dios sabiduría, eso es totalmente diferente, porque uno actúa de otra manera. Entonces hay una evidencia, ¿no? Ujú. Y mire, y esta evidencia es fuertísima. Erika, ahí puede usted ver que nosotros, el momento que nos vamos a los 7 espíritus, chéverísimo, pero el momento que vemos a la sabiduría, vemos a Cristo liberal, resulta ser que aquí, nada más y nada menos que a quién se le está pidiendo, de quién está hablando. Entonces, nuevamente ratifica la fortaleza de la liberalidad en la unidad, porque aquí dice, pídale a Dios, o sea, pídale al Padre, pídale a... Así que parece ser que sí nos ha escuchado Dios, a pesar de que nosotros capaz hemos estado pidiendo algo diferente. Erika, con eso ahí sí ya estamos más claros de los 7 ojos y los 7 espíritus. Sí, Marquito. Lo que pasa es que el espíritu es muy profundo. Y entonces, pero sí, o sea, es una gran diferencia antes de cuando no se le tenía el espíritu y cuando ahora uno tiene el espíritu. Muchas ocasiones uno pide sabiduría y uno se llena del espíritu para tener esa sabiduría y es reconfortante porque a veces a uno le viene, no sabemos de dónde, pero las respuestas están ahí. Bueno, sí sabemos, el espíritu es el que nos da la sabiduría y actuamos conforme a lo que hemos pedido, pues. Uh-huh. Entonces, por eso es importante, porque aquí le une con otra cosa. Aquí le une con lo que Dios, no, a ver, aquí le une con el ojo malo, aquí está evidenciado el ojo liberal, porque así es como lo que le presenta a Cristo Jesús, el ojo liberal, pero aquí le une con lo que la antítesis del ojo liberal, y resulta ser que, mire, y vamos a ver, vamos con Katia y vamos a ver justamente la antítesis del ojo liberal a través de este pasaje. Katia, bendiciones. Marquito, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches, estás? bendiciones con ¿Cómo han todos. estado esas peticiones de liberalidad y de sabiduría? ¿Qué Bueno, cosas? sí, sabe que desde que uno le ha pedido sabiduría, realmente ahora entiendo que ha venido, o sea, ese cambio, ¿no? Cuando uno le pide al Padre por esa sabiduría y como dice su palabra, que Él nos da abundantemente. Y en resumen, pues nos ha dado la liberalidad. Amén. Ajá. Sí, Amén. sí he sentido yo ese cambio que el Señor me ha dado a mi vida y en mis hijos también estoy notando ese cambio y muy agradecida con Dios y con la casa del Dabar. Eh, y más allá de eso, mire cómo se va a profundizar nuestra oración, la sabiduría de Dios. Porque aquí le está diciendo el enemigo de la sabiduría, el enemigo de la petición de sabiduría. ¿Cómo se llama ese enemigo? Astucia. Astucia. Perfecto. ¿Cómo se llama ese enemigo? Sí, perfecto, astucia. Sabiduría vana, sabiduría humana. Entonces si estamos hablando de eso, nada más y nada menos, ¿de qué estamos hablando? Del ojo malo.
del... Ah, se da cuenta. Se da cuenta. Entonces, ¿qué más? Marquito, ¿y ese ojo malo lo tendremos siempre o algún momento lo llegaremos a derrotar? Bueno, Cristo Jesús ya lo derrotó, pero nosotros. En donde nosotros vemos, por eso, a ver, en donde se manifiesta nuestra victoria, esa es la palabra, en donde se manifiesta nuestra victoria es en nuestra liberalidad. En donde se manifiesta nuestra victoria es en donde está la liberalidad. ¿En dónde está la liberalidad? Entonces la liberalidad, obvio, está en el espíritu, uno. La liberalidad, ¿dónde está? La liberalidad está en, la liberalidad está en, perdón. En el Hijo y en el Padre. No, pero vamos con nosotros, vamos con nosotros. La liberalidad está en nuestro trabajo, porque la liberalidad está en el cuello. ¿Ah? Entonces, por eso, en el cuello, nuestro trabajo, porque eso es lo que manifiesta Cristo Jesús. Si la liberalidad, ¿cómo la liberalidad va a estar asociada con yugo, con cadenas, con problemas, con voces apagadas, con sepulcros, con infidelidades manifestadas en el órgano de nuestro trabajo? Porque el órgano de nuestro trabajo es nuestro yugo. Y por eso lo importante del domingo, que Dios a todos los yugos, Él no nos quita lo de, ¿qué hace con los yugos Dios? Con los yugos desiguales. ¿Nos quita o no nos quita? Entonces, por eso la manifestación, por eso la fuerza, lo que Dios me permite ver la fuerza de Dios, no solo es en su yugo, sino la fuerza de Dios en su pacto, ¿no? La fuerza de Dios es en el collar, porque Dios, y el collar es una cadena, pero escuche, va a decir, no, la fuerza de Dios es ponerle cadena a la cadena, es decir, no sé si me explico, ¿cuál es eso? Cualquiera que me quiera poner una cadena, resulta ser que es un encadenado y va a terminar encadenado. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Hasta aquí me explico? ¿Me explico? Es como que le está poniendo un yugo. Por eso. Pero, dos cosas. El pacto de Dios, la unidad con Dios, no le crea un collar, le crea una unidad. Pero la cadena, ¿qué le crea? La cadena le crea una cadena a la cadena. ¿Me explico? Una atadura. Una atadura. Entonces, ¿qué hace Dios? Le pone cadena a la cadena. Es decir, escuche, si usted tiene cadena, le pone cadena a la cadena. Si le quieren poner cadena, le pone cadena a la cadena. No sé si me explico. No, yo Eso no es hacer liberalidad, ¿no? Poner cadena a la cadena. Exacto. Entonces, exacto. La liberalidad es ponerle cadena a la cadena. No ponerle cadena al pacto, no ponerle cadena al yugo. Entonces, ahí Mía lo tiene claro. Entonces, nosotros, y el momento, entonces, ahí sí vamos de la otra parte, el momento que le ponemos cadena a la cadena, ¿cuál es el resultado de ponerle a la cadena a la cadena? Lo que acaba de decir Mía. Si usted le pone cadena a la cadena, es decir, si usted le pone esclavitud a la esclavitud, ¿cuál es el resultado? Nos liberamos Ojo, bueno. Exacto, ya le cachó. Pero nos liberamos, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿para qué nos liberamos? ¿Para ir a poner cadena? ¿O ir a poner, para qué nos liberamos? Para hacer un trabajo. Exacto, nos liberamos para darle liberalidad a mi trabajo, a mi voz, a mi cuello. Ya. O sea, yo insisto, yo a veces me extiendo, pero a ustedes les cachan mejor, las mujeres les cachan mejor, porque en la vida real, a ver, en la vida real, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te quieren poner cadena a mí en la vida real? Ahora ya lo identifico, pues claro. Claro, en la vida real, ¿qué
Que a lo menos un hombre, como decía, a mí pucha difícil que me pongan nunca, a un joven, esa es la palabra, a un joven difícil que le pongan cadena. Entonces, en vez de ponerle cadena, ¿qué le ponen a un joven? Le pone el trabajo nada más. ¿Me explico? Y entonces, ¿cuál es el trabajo del joven? ¿Cuál es el trabajo? No, perdón. ¿Cuál es el trabajo del neófito? ¿Cuál es el trabajo del neófito? ¿Insensatez? Lo contrario de la liberalidad. ¿Cuál es el trabajo del joven? El trabajo del joven es hacer riquezas. Peor, perdón, el trabajo del neófito es hacer riquezas. ¿Cuál es el trabajo del verdadero joven? El trabajo del verdadero joven es hacer unir la liberalidad y las riquezas, porque la liberalidad y las riquezas no se juntan a la manera del hombre, pero en los cielos, esa es la bendición de Dios, que la liberalidad y las riquezas van de la mano. ¿Me explico? Ahora sí, me voy a explicar. ¿Qué tan rico es alguien que no trabaja para los yugos? Riquísimo. Ah, ya le cachó, ya le cachó. Aparte libre. Exacto. Ajá. ¿Qué tan rico? Pero verá que la liberalidad va de la mano de la riqueza, de la abundancia. ¿Qué tan rico es aquel que es dueño de la viña y trabaja para su propia viña? Muy rico. Ahora, ¿qué tan rica es esa mujer morena que le toca quemarse el cuello, que le toca quemarse el corazón, que le toca quemarse la cara, que le toca quemarse su hermosura, que le toca quemar incluso su propia viña, porque le toca trabajar para quién? ¿Qué La tan rica es serpiente. esa mujer? Para el que encadena. No, esa mujer no trabaja para el que encadena. En última instancia, sí, esa mujer trabaja para los hijos de mamita. Yo sé que el del domingo acá usted se va a haber olvidado, pero para mí es fresquísimo porque se me unió con el martes y ahora yo en eso estoy dándole y dándole. Pero yo sé, pero esto es cuestión de refrescar. Entonces, ¿qué prefiere refrescar usted? La guerra espiritual de siempre, sacando el aire a los demonios. ¿O prefiere refrescar su trabajo para dejar de trabajar para los hijos de mami? Así que Marquito, pero ¿quiénes vendrían a ser los hijos de mamita? sus ñaños, pues. ¿Y para quién trabaja su mamá? ¿Para quién trabaja su mamá? ¿Para quién trabaja tu mamá? ¿Para quién sus trabaja? ñaños. Para la Exacto. Carlita, la mía. No le ponga nombre, no le ponga nombre. Esto ha sido un problema eterno, Lina. Para los hermanos. Exacto. Para Exacto. los hijitos de mi mami. Exacto. ¿Y para quién trabaja su mamá? Y usted se metió en ese círculo vicioso. Ajá. Todas las mujeres. ¿Por qué todas las mujeres se metieron en el círculo vicioso? ¿Por qué las mujeres? ¿Cuál es la calidad, la capacidad de las mujeres? ¿Cuál? Dos cosas. No hay ninguna mujer. La mujer es la única, escuchen, es el único ser humano que tiene esa capacidad de trabajar para su viña y de trabajar para los hijos, de trabajar para los ñaños y de trabajar para los hijos que van a ser ñaños. ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué la serpiente le utiliza de esa manera a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio la capacidad a la mujer nada más y nada menos que la mujer de ser qué? De ser sabia. Y no necesita seguir ningún curso. ¿Tiene sentido? Cualquier parecido con la realidad, ¿tiene sentido? Ahora en el infierno, ¿para quién trabajan?
Para los ñaños. ¿Por qué cayó Satanás y los ángeles? ¿Los ángeles para quién trabajaban? Para el ñaño mayor. Para los ñaños. ¿Y los ñaños eran hijos de quién? De la mamita. De la mamita. ¿Y a la mamita qué le faltaba? La unidad. A la mamita. Entonces, ¿qué le falta a la mamita? Espíritu, liberalidad. Liberalidad. Porque la liberalidad confunde con qué? Con libertinaje. Confunde, no, la liberalidad confunde con sabiduría. ¿Ya le cachó? ¿Ya le cachó? ¿Por qué? Por eso Eva cayó. Exacto. ¿Por qué digo eso? Eso es lo que me está diciendo cuando Cristo me dice de liberal. Eso es lo que me dice la palabra, ni siquiera me dice Pablo, porque Pablo vio al liberal y yo ya le puedo ver al liberal y le puedo ver a la serpiente y le puedo ver a la Eva y le puedo ver a la mujer y le puedo ver a mí mismo, pero yo ya no quiero yo no quiero esa liberalidad sin espíritu, ese espíritu sin liberalidad. Porque no quiero que mi novia trabaje para los ñaños de mamita. Y peor yo, y no quiero peor yo, sacarme el aire por mi novia. Ni por los hijos tampoco, ¿verdad? Ni por los hijos de mamita. ¿Por qué? Porque el rato que me saco yo el aire por esa mujer, imagínense, mis hijos en qué se van a convertir. ¿En qué se van a convertir sus hijos? ¿En qué se va a convertir Mía? ¿En qué se va a convertir Lina? ¿En qué se van a convertir los hijos de la casa del Dabar? En hijos ¿de qué? De sabiduría sin benignidad, sin liberalidad. Entonces usted quiere hijo de sabiduría sin liberalidad. No, porque mi novio, porque mi Cristo dice, yo quiero una casa del Dabar con liberalidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué las demás iglesias no tienen eso? ¿Por qué no le? Porque sí tienen, perdón, pero prefieren la sabiduría solita. Pero sí tienen todos, porque todos le piden, todo el mundo, todo el que se diga ser cristiano le pide sabiduría, pero le piden sabiduría ¿qué? Sabiduría, como dice, sabiduría de astucia. ¿Sabiduría qué? Sabiduría de mamita. ¿Cómo mamita? Imagínense, tan sabia, ¿cómo mamita? Mamita se bate con 6 hijos, ¿cómo mamita? Y saca adelante y todos se van a la universidad. ¿Cómo eso hace mamita? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace mamita así? ¿Cómo hace eso? Dígame. Trabajando para el huerto suyo y para el del otro. Exacto. ¿Sí o no, Lina? ¿Sí o no, Carmita? ¿Sí o no, Katia? ¿Sí o no, Erika? ¿Sí o no, Adri? Sí. Pero resulta ser que termina, mire, esa sabiduría quema, mire, escuche, esa sabiduría quema el corazón, porque quema la garganta, quema el corazón, quema el cuello y quema las manos. Porque la liberalidad, ¿en dónde está? La liberalidad está en la diestra. ¿Dónde está la liberalidad? La liberalidad está en el corazón. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la liberalidad? La liberalidad es unidad. Porque la mamita que sacó a los 5 hijitos, pregúntele, ¿dónde quedó el papito? ¿Dónde quedó? Porque tenía que sacrificarse por quién? Tenía que sacrificarse por los hijitos. Y terminó criando hijitos de quién? Hijitos de mamita. Pero eso es problema suyo, no, eso es problema de las mujeres, ese problema es el problema de la novia. Es el problema de como dice, de la paloma mía, es el problema de la amada.
Es el problema del cantar de los cantares. ¿Y usted cree que se va a salvar ese problema? ¿O yo? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Potestad. ¿Y cómo se llama esa potestad? Mamita. ¿Cómo se llama esa potestad? Reinita. ¿Cómo se llama esa potestad? Reinita del cielo. Sacrificada. La potestad. ¿Cómo se llama esa cabeza? ¿Cómo se llama esa cabeza? No se preocupe, no se preocupe. ¿Cómo se llama ese ojo? Ahí sí va a cachar. ¿Cómo se llama ese ojo? Ojo malo. Ya ve, ya ve. ¿Cómo se llama ese ojo? Ojo malo. Amén, se llama ojo malo. ¿Cómo se llama ese ojo? ¿Cómo? Otro ojo, otro nombre del ojo malo. Otro nombre, eso es la pregunta, es perfecto. Otro nombre del ojo malo. ¿Cómo se llama ese ojo? Principado. ¿Cómo se llama? Es un principado, por supuesto que es un principado. ¿Cómo se llama? Potestad. Y ya le digo la potestad. Se llama reproche, se llama oprobio. ¿Le cachó? ¿Por qué? Porque el enemigo de la sabiduría liberal de Cristo, de la sabiduría liberal del Padre, de la sabiduría liberal de los 7 ojos. ¿Cómo se llama? Santiago 1:5. Se llama oprobio. ¿Sí? Y el oprobio usted le encuentra. ¿En dónde le encuentra el oprobio? En Mateo y Lucas creo que dijo. No, el oprobio. Esto es reproche, pero es lo mismo. El oprobio, ¿en dónde le encuentra? El oprobio le encuentra en Egipto. Ya, con eso le digo todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el oprobio? El oprobio es que teniendo al ojo liberal, escoja el ojo con oprobio, o mejor dicho, el ojo mal. Que teniendo al ojo bueno, no le dé perdón, el ojo bueno, que teniendo el ojo liberal, no le dé el tratamiento al ojo malo. Entonces, vamos con la situación de Erika. Entonces, el ojo malo, ¿qué es? El ojo malo es, a ver, pregunta, ¿usted le sacaría el ojo malo, Erika? Vamos con todo, si no... Yo creo que no hay que sacarle, sino que el otro siga ganando posición. Perfecto, pues y eso le iba a preguntar. La que diga que sí, ¿por qué? Y la que diga que no, ¿por qué? Ya. Mía. Nosotros tenemos que ocupar nuestro puesto. Allá. Nosotros Entonces, tenemos que entender cuál es nuestro puesto. Entonces, ¿qué haría con el ojo malo? El cuerpo no Darle hay lugar que... ¿Perdón? ¿Qué haría con el ojo malo? Darle el lugar, el tratamiento que se le debe al ojo malo. Exactamente. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo con el ojo malo? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Por qué Cristo Jesús no le eliminó? Simplemente, Cristo Jesús le venció. Cristo Jesús le dio lugar. Cristo Jesús le echó fuera. Cristo Jesús dice, échale fuera. Porque es un trabajo que tenemos que hacer cada uno. Exacto. Porque echarle afuera no significa desaparecerle. Echarle afuera significa mostrar qué es lo que está dentro, qué es lo que pertenece adentro y qué es lo que pertenece afuera. Entonces, el afuera
El afuera, nosotros queremos, el afuera queremos eliminarle, no. El afuera es una ventaja para mostrar la posición del uno y la posición del otro. Entonces, Cristo Jesús y Dios no es un mago que le elimina la muerte, le hace desaparecer, no es un mago que le hace lobotomía al cerebro, no. Dios, es un padre que le da posición a su hijo y posesión a su hijo para que el hijo tenga un santuario y sepa lo que pertenece adentro y lo que pertenece afuera. Entonces, al ojo malo, ¿qué tengo que hacerle? Darle lugar, pero no le voy a seguir sacando el aire, o no le voy a seguir dándole motor en mi santuario, pues. ¿En dónde ha estado metido el ojo malo? ¿En dónde? Mía, Lina, Carmita, Katia, Erika, Adri. No somos muchos. Pero en nombre de Jesús No, mismo no le se escuché echaba. la pregunta, no pude escucharle bien. ¿Me puede ayudar? ¿Dónde ha estado el ojo malo este tiempo? ¿Dónde ha estado el reproche en este tiempo? Todo el tiempo con nosotros. Escuche. Ha estado rodeándole en su cabeza, en su mente, en su cuerpo, lo que sea. Pero usted es mucho más inteligente que ese que sabemos que le rodea, porque usted, ¿qué hace? Usted hace muros, usted hace espíritu y le echa fuera nada más al otro. Pero el otro, ¿para qué le sitiaban? A ver, ¿para qué le sitiaban? ¿Para qué Dios permitía los sitios? ¿Para qué? ¿Qué es sitiar? Sitiar es rodearle. ¿Para qué le rodeaba? Para que nosotros volvamos a tomar conciencia de las cosas y volvamos al puesto donde Dios nos dio. Pero a ellos. Para tomar el puesto que tenemos, que debemos. Amén. Por eso son mujeres. Pues yo cada vez respeto más a la mujer, como ahora estoy aprendiendo a respetar a la juventud. Más que a respetar, perdón. No, respeta a todo el mundo. A darle lugar a la mujer y a darle lugar a la juventud en mi vida, porque en mi vida está la unidad. ¿Ya? Exacto. Le rodeaban para que ellos tomen el lugar. Pero ellos, ¿qué hacían cuando les rodeaban? Ni tomaban el lugar y ni construían, ni rodeaban de espíritu, ni se rodeaban de espíritu, sino empezaba ¿qué? ¿Qué empezaba a moverse? El ojo malo. Y el ojo Los malo que principados y las potestades. Exacto, exactamente. Y esos producían, claro, y esos producían un sitio y terminaba en oprobio. Ya, tenaz, ¿no? ¿Qué tal la liberalidad versus al ojo malo? Ya está saliendo el ojo malo. Marquito pregunta, ¿Mefiboset era oprobio? ¿Perdón? ¿Mefiboset significa oprobio? No, ese tiene que ver nada más por el lado de la vergüenza. Ay, ya. Espera, le voy a hacer el recuento así, porque pucha, antes de entrar a la tierra prometida, justo después de que se murió Moisés, justo en el 11º, 12º mes que murió Moisés, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? Justo cuando ya Josué tenía que pasar, justo, ¿qué les dijo Dios? ¿O qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Justo. ¿Qué es lo que más abundaba? ¿Qué es lo que hizo Dios? Tal vez no se acuerde, está bien, no tiene por qué acordarse. Pero resulta ser que el requisito para pasar a la tierra prometida les dijo, tengo que quitar, les he quitado, tienes que quitar, les voy a quitar y les he quitado. ¿Qué les he quitado? El oprobio.
El oprobio. ¿Y con qué les quitó? Rodeándoles. Ah, les quitó con circuncisión. ¿Y con qué les circuncidó? ¿Con Con el qué? espíritu. Es decir, ¿con qué? Con la liberalidad. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué les pidió? Que se corten o que vuelvan a donde tienen que volver para entrar. Entonces, para entrar a la tierra prometida, ¿qué tenían que quitar? Vamos a decir, que esto está hermoso. ¿Qué tenían que quitar para entrar a la tierra prometida? ¿Qué tenían que quitar? El oprobio. El oprobio. Entonces, para quitar el oprobio, ¿qué quería darles Dios? Al espíritu liberal. Ya, leyó, exactamente. Facilito. Entonces, ¿por qué Santiago dice que Dios da liberalmente y sin reproche? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo le traduciría a un idioma normal esto? Les doy liberalmente y sin reproche. ¿Cómo le traduciría? ¿Cómo lo traduce? Difícil, ¿no es cierto? Incomprensible. Es decir, ¿cómo le traduce? Y ahorita sabe, chévere, porque ahorita ya sabe la respuesta y de la respuesta ya puede, puf, de la luz ya puede, puf, identificar las tinieblas. ¿Cómo le traducirías, Mía, ese pasaje? Dios da liberalmente sin reproche. ¿Cómo lo traducirías? ¿Cómo lo interpretarías? Es joven Ah, y que no, no, ocupa el pero, lugar de la joven. no, pero, perdón la pregunta. ¿Cómo normalmente lo verías? ¿Qué cosas no te cuadran? ¿Cómo cuadras la liberalidad y el reproche? No tiene sentido. Yo diría, es decir, si yo le pido abundantemente, dame más. Corro el peligro, según lo que parece ser, corro el peligro de que me reproche. Eso parece decir, o yo soy el único que entiendo eso. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿por qué la sabiduría abundantemente y por qué el reproche? ¿Por qué? O sea, yo no creo que vayan de la mano los dos. Porque Pero ahí están muy está. distantes. Por la Eso es cuestión lo que de está cantidad, diciendo. dice usted, que la Eso es lo que dice diferencia. Santiago. Claro, no, eso es lo que dice Santiago. Por eso digo, ahorita ya tiene la respuesta, pero ¿cómo se entendería normalmente? Que diga, pídale a Dios abundantemente, que Dios le da sin reproche. ¿Cómo Por entendería el eso? completar, por lo que es unidad. Entonces, cuando es Claro, parte de, ya. Pero podría decir, le da abundantemente y le da completo, pero no dice así. Yo tengo en esa parte generosamente y sin echarlo en cara. Y sin echarlo en cara, exactamente. Entonces, ¿cómo entiende? Ahora explíqueme exacto, ya mejor así, explíqueme, ¿cómo lo entiende ustedes? Yo creería que es Que me van a echar en cara. Que me que echan. no, pues, pero que nos está dando una posición y esa posición es igual a la de Cristo. Pero ¿por qué echarle sin cara? No, ¿por qué no echarle en cara? Ese es el tema. ¿Por qué por ahí? por escoger. Ya ve. Pero dice, lo que dice es, pídale abundantemente que Dios ¿qué? No le va a echar en cara. ¿Por qué echarle en Ajá. cara? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Puede ser, Dios le da abundantemente ¿Por y qué no le... echarle en cara? Porque si está con oprobio no se lo va a dar sin echarle en cara. Si tiene oprobio le tiene que echar en cara. Exactamente, como que si está con oprobio le va a decir, pero entonces le está diciendo, no puedes pedir, lo que dice, no puedes pedir porque tienes oprobio. Claro. Ah, interesante, a eso voy. Entonces, ¿qué hago? Quito el oprobio, sigo pidiendo sabiduría, ¿y qué hago con el oprobio? Entonces, esa relación es la que hay que romper. Esa relación es la que está diciendo, esa relación es la peligrosa. Que
la que no se debe dar, esa es la relación. Entonces, ahora, las dos se pueden relacionar. Eso dice, sabiduría y oprobio se pueden relacionar. No, Aquí dice que sí. Eso es lo que, ese es el peligro. pero por eso, si es peligroso, mejor no relacionarlas. No, no, obviamente, pero aquí, por eso la situación, ¿qué es lo que rompe esa relación? Porque la sabiduría y el reproche sí se pueden relacionar, pero ¿dónde es donde no se relacionan? Nunca se van a relacionar. ¿En dónde? Pero si esta sabiduría de Dios no se va a relacionar con el oprobio, pero esa es la sabiduría de Satanás. Exacto, exactamente. Por eso le dice, cuidado, este pasaje le está diciendo, cuidado, oprobio y sabiduría, cuidado. Entonces, el punto en donde nunca se relacionan, que es donde es sabiduría de Dios. Pero ¿cuándo sé que es sabiduría de Dios? Cuando tiene los 7 espíritus, chévere. Pero ¿por qué? Le dice abundantemente. Entonces, no le está diciendo abundantemente, le está diciendo liberalmente, como estábamos tratando. Entonces, ahí es cuando me genero un montón de preguntas y estoy viendo, ¿qué he estado pidiendo? ¿O qué he estado recibiendo? ¿O qué yo aparentemente no se ha movido? Y resulta ser que he querido que se mueva. Y resulta ser que lo que yo he querido que se mueva ha estado moviendo el oprobio, pero Dios no ha estado moviendo el oprobio. Entonces, si Dios no ha estado moviendo el oprobio, ¿por qué yo ahora tengo que seguir moviendo eso cuando yo puedo mover más la liberalidad? Y ahí sí, chao, porque la liberalidad nunca se va a unir con el oprobio, pues. Bueno, el día domingo continuamos con las potestades y los principados, pero ahora, ya ve. Entonces, ahora, imagínense, ¿cuántas potestades y principados hay en el oprobio? ¿Se da cuenta? Y entonces se da cuenta, el momento que se nace de nuevo, el momento que se bautiza, el momento que se va a entrar a la tierra prometida, ¿qué autoridad y qué principado se le presentó a Josué? ¿Qué autoridad y qué principado? ¿Alguien recuerda? Antes de entrar a la tierra prometida, ¿quién se le presentó? Lea Josué. Lea Josué. Se le presentó nada más ni nada menos que el príncipe de los ejércitos de Dios. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Sácate las sandalias. Lo mismo que a Moisés. Pero, ya le digo, ¿quién se le presentó? Se lo presentó el liberal. Pero bueno, esto estamos previendo ante la Pascua. Hay cosas más fuertes que ya hemos predicado de Josué, del príncipe, así que esto solamente es para ver que ahí estaba toda la fuerza, la sabiduría de Dios, del por qué él hace las cosas, pero por qué es importante esto. ¿Y por qué ahora es importante la juventud? ¿Y qué tiene que ver la juventud y los principados y los potestades? El día sábado, y que obviamente después de esto, después de ver la liberalidad, necesitamos ver cómo vamos a tratar desde la juventud de los principados y las potestades y cómo la liberalidad vuelve a la juventud. Amén. Amén. Vamos a orar. No sé si me extendí mucho, si hay alguna pregunta adicional. Si tenemos que seguir toda la vida, tenemos que seguir viendo la liberalidad, así que no se nos escape, que se le escape, lo mismo que la propiciación. Ya, bendito sea Dios, no se nos escapa. ¿Y dónde? Pues vea, va a verlo en su trabajo nada más, y para eso va y ve en Cantar de los Cantares de la mujer, a la amada, tan amada, que tiene tremenda capacidad de trabajo. No hay alguien que tenga la capacidad de trabajo, porque del cuello para abajo es la capacidad de trabajo. Pero para arriba necesita manifestar siempre.
su unidad. Padre, es Shabbat. Yo bendigo, Señor, toda la bendición de esa sabiduría liberal que edifica nuestra casa, que estuvo presente con Eva, que está en toda la Biblia, pero que la manifestó tan palpablemente Cristo Jesús, David, para que hoy justamente la juventud, la semilla, la simiente, el cetro de David, el cetro, la vara, Señor, de Cristo Jesús, sea la que nos permita gobernar en tu reino y en tu justicia, en tu casa, Dios de los cielos, liberalmente, y llevar lo principal, llevar, Señor, la cabeza, llevar en el nombre de Cristo Jesús la verdadera autoridad que es el reino de Dios y su justicia, y hacer de esas potestades y esos principados lo que son, pues echados fuera, porque así como nos has devuelto el ojo liberal, pues bendito sea que con ese vamos a entrar a los cielos, pero con el otro, el que sacaste y el que echamos fuera de nuestra casa, del santuario, ese siempre sea el ojo malo. En el nombre de Cristo Jesús, porque nos devolviste, Señor, siempre el espíritu, la verdad de tu benignidad en nuestro ojo para echar afuera ese ojo malo, de ese trabajo injusto y de esa injusticia ciega. En el nombre de Cristo Jesús, volvemos a casa, porque es Shabbat. Y Señor, volvemos a tu santuario, volvemos a donde pertenece, Señor, toda la justicia de tu reino, que es siempre a tu edificación, a tu sabiduría, a tu cimiento, a tu piedra angular. Y esa bendición es la de mis hermanas que recibo y que también, Señor, bendigo porque si nos has reunido, pues bendito seas. Es para que en el nombre de Cristo Jesús se siga edificando y la superabundante sabiduría que nos das y que te seguimos pidiendo, quite ese reproche y edifique la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat. Amén, Martín. En- Gracias. Amén. Hasta el domingo, bendiciones. Gracias, Un abrazo. Marquito. Bendiciones. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Bendiciones para a todos. El Bendiciones. domingo nos vemos. Hasta el domingo, bendiciones.